El Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y esto está escrito en un salmo. Aleluya, dice así: el justo florecerá como la palmera. Poner nuestra mirada en el Señor, hermano. Van estos tiempos difíciles. Gloria al Señor. Debemos fortalecernos. El Señor dice en Efesios 6:10: fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y revestirnos con las provisiones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Gloria al Señor. Cantamos nomás y después cantaría. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Seguro? Gloria al Señor.
Tenemos tanto para cantar, tantas cosas lindas, ¿no? Gloria al Señor. Y Dios bueno y Dios maravilloso. Y lo importante es que Él reciba nuestra alabanza. Gloria. Ahora seguimos siempre antes. Bueno, hace rato, meses que no van a hacer. Gloria. Vamos a hacer a Ariel, ¿sí? Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Sí, Señor, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Gracias, Señor, porque soy su hijo. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu frío, la sanidad de las aguas de libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu frío, la sanidad de las aguas de libertad. Todos juntos, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, en la casa, hay libertad, aleluya, hay libertad, Señor, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu frío, hay sanidad en las aguas de libertad. Aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu frío, hay sanidad en las aguas de libertad. Señor, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en libertad. Somos libres, somos libres, por su sangre, aleluya, libres somos, gracias Señor, por su sangre, libres somos, aleluya, libre, gloria al Señor. Y seguimos orando y bendiciendo al Señor con la Ariel. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Un aplauso fuerte. Dios les bendiga, los saludo con la paz del Señor. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, amén. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abro mis ojos.
asombroso para mí. Tú eres siempre grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo creaste humilde y todo hiciste por amor.
que escucharle hablar. Gracias, Señor. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Cuando vinieron dispuestos a abrir su corazón para que el Padre pueda entrar en ese trono, para que el Rey Jesús, el Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón,
cuánto lo amas. Levanta tu mano al cielo y dile gracias, Señor. Gracias por haber abierto esta puerta en este día. Gracias por poder estar aquí, Señor. Alábale al que vive. Oshita Rabasó. Bendito Rey de Gloria, mi alma te alaba y te bendice. Oh Señor, gracias Jesús. Gracias Señor. Oh Señor. Gracias Jesús. Dale un fuerte aplauso al que vive. Pero fuerte, fuerte. No te canses de alabarle al que vive. Porque por él estás aquí. Gloria, aleluya. Y a su nombre. Toma asiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí? Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que muchas veces estamos con el deseo en nuestra casa de poder venir, pero Dios sabe cuándo nosotros tenemos que venir. ¿Cuántos han venido a bendecir a Dios en este día? Amén. Gloria al Señor. Gloria. Es mucha la lucha, es mucha la prueba, es mucha la angustia, es mucho lo que pasamos por no poder vivir, venir aquí, pero tenemos que vivir por fe. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Fuerte, fuerte, no te canses la familia, porque por él estás aquí. Aleluya. Gloria. Aleluya. Muchas veces tenemos el deseo de poder estar acá, pero Dios dijo sujetado a las leyes terrenales. Y por eso estamos aquí. Le damos gloria a Dios. Amén. Mucha gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de millones que somos, fíjate que todos los días el Señor te da un día más. Y te dice Roberto, Carlos, María, Teresa, no sé cómo te llamas, pero Él te despierta y te da un día más para darle gracias cada momento, en cada instante. ¿Amén? Amén. Y nos da fuerza de poder seguir trabajando. Nos da fuerza para poder humillarnos delante de Él. Usted sabe que no podemos trabajar para Dios porque tenemos que estar sujetos, pero me llamaron de Olivero y tuve que ir a orar por una persona en Olivero, por una familia. Y es una honra de poder levantarse temprano y poder salir a servir al que vive. Amén. Y hoy hemos venido a honrarle. ¿Cuántos le van a honrar hoy a Dios? Lo vamos a honrar con todo gozo, con todo corazón, porque todo se lo debemos a Él. Amén. Nada hacemos sin su voluntad. Nada hacemos sin que Él lo permita. Nada hacemos sin que Él ponga un grano de nuestra fe para poder venir. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar honrando a Dios con ofrenda, con diezmo, con todo lo que tú trajiste en tu corazón. Porque esto es de corazón, entre vos y Dios. Usted sabe que yo tenía un diezmo y no lo podía traer. Y le llamaba a la pastora, pero la pastora siempre estaba ocupada. Pero qué honra es poder servir a Dios y poderle dar lo que Él nos da a nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Y es una gloria, es una honra. Y vamos a leer una palabra, traje 2 versículos acá, en Deuteronomio 28. Gloria. Dice, y acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y guardare y por obra todas su mandamiento, yo te prescribo hoy también, Jehová tu Dios, te saltaré y sobre todas las naciones de la tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros no hacemos nada sin que Él lo permita.
Nosotros vamos a trabajar porque Él lo permite. Le traemos a Dios porque Él lo permite y toca nuestro corazón para que verdaderamente le honremos. No es nada lo que le damos, Él nos da mucho más que lo que nosotros le traemos, pero la gloria de Dios se manifiesta cada día en nuestra vida. Y sin pedirle nada, Él sabe de los deseos que tú tienes en tu corazón, porque somos hechura de Él. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos semejantes a Él. Y nos da la fuerza, con errores, rengo, chueco, como sea, pero aquí estamos, honrándole a Dios. Alabándole, glorificándole, porque Él mucho más se merece de lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al que vive. Gloria, gloria, aleluya. Él se merece toda la gloria, toda la honra, porque Él lo da cada día, un día más. Estaba escuchando un testimonio donde se muere un hombre y él aparece con su maleta y le dice, no, todavía, pensaba que me tenía para rato, y le pregunta a Dios, ¿qué tienes adentro de esa maleta? Toda tu pertenencia. Y resulta que no teníamos nada, pero lo tenemos todo. Vive la vida, dice, y honra a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y le vamos a honrar a Dios con ofrenda, con diezmo, con alabanza, con todo lo que le trajiste en este día para poder honrar a Dios. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos, porque solamente Él se merece que verdaderamente estemos clamando, humillados delante de su presencia, pero hacerlo de corazón. No lo hagas porque viniste, hacerlo de corazón, para que Él pueda sembrar en tu vida lo que tú no esperas. El deseo de tu corazón se cumplirá, porque Él dijo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas. Amén. Amén. Pero poné la fe. Aleluya. No importa lo que tú trajiste, pero hacelo con corazón, con un corazón limpio. Amén. Cierra tus ojos. Amado Dios Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, alabándote, glorificando tu nombre, honrándose, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las ofrendas que han traído este remanente que es tuyo, pueblo tuyo, Señor, somos delante de tu presencia, Padre. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, clamamos tu presencia, Padre, para que tú verdaderamente pongas las manos sobre cada ofrenda, sobre cada diezmo, Señor, que han traído tu pueblo, Dios, para honrarte, Señor. Bendícele, Dios, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, los declaramos libres delante de tu presencia, para honrarte, para alabar, para glorificar tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Hazlo con un corazón sincero delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pasa, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Oh, bendito Rey. Oh, Señor. Gracias, Jesús. Mi amado, una adoración, por favor. Gloria a ti para recibir al siervo la palabra de Dios. Gloria. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Toma tu asiento. Y pon la mano en tu corazón y dile, Señor, yo no me quiero ir de hoy como vine, sino que quiero irme bendecido, glorificando tu nombre, honrándote, dándote gracias, Señor, por cada cosa que tú nos das.
Oh Señor bendito Rey. Sé que estás aquí. Cierra tus ojos, alábale, glorifícale al que vive. Siento tu caminar. Gracias, Jesús. Levante su mano, hermano. Gloria. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gloria, no te canses de adorar a Yo Dios. sé que estás aquí. Alábale, alábale, porque el ojo que tiene puesto está sobre tu vida. Gloria. Póngase en pie si quiere. Ponete de pie, mi hermano. Te mueves Honra al que vive. el pueblo, Honra al que te llamó. Honra al que verdaderamente te trajo en este día. trayendo sanidad. Dale gracias, Señor. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Por mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Cántelo, Padre. Cántelo, cántelo. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, Oh Santo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Ponga una mano en su pecho, mi querido amigo y hermano. Levante una mano al cielo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar al Padre por la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hora, Señor, donde tú traerás revelación del cielo a nuestras vidas. Gracias en este día, Señor, por habernos traído a tu casa, por habernos permitido, Señor, llegar a adorarte, exaltarte. Gracias, gracias. En esta hora declaramos puerta del cielo, este lugar, tabernáculo de reunión, casa de oración, donde la atmósfera de Dios y la presencia de Él se estarán moviendo, declarando en el nombre de Jesús, a partir de este momento, Señor, la llenura del Espíritu Santo, la palabra, Señor, el fluir de la presencia del Espíritu, donde Dios hablará. Señor, afinamos nuestros oídos, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, lo alineamos en tu presencia y declaramos en esta mañana, Señor, que tú marcarás un antes y un después en nuestras vidas. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor Jesús. Muy buenos días. Es un gusto verlos. Tome su asiento, por favor, en esta mañana. Vamos a compartir una breve palabra.
Es un gozo poder volver a encontrarnos, estar juntos los hermanos en armonías en la casa del Padre. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a Roma, capítulo 6. Romanos capítulo 6 en esta mañana para comenzar. Si usted quiere tomar nota, después lo lee en su casa también. Vamos a ir viendo alguna escritura de la palabra en esta hermosa mañana donde Dios nos quiere hablar. Amén. Romanos 6, verso 1 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de ti, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi querido amigo y hermano, iglesia del Señor remanente, pueblo santo, real sacerdocio, el apóstol Pablo está enseñando y hablando referente a cómo que tiene que ser una persona cuando conoce al Señor, cuando viene a los caminos del Señor, cómo tenemos que ser. Y sabe que, ¿por qué Pablo tiene que hacer esta acotación y tiene que hablar referente a esto? Porque él quiere marcar una diferencia en el pueblo, en los hijos de Dios. Sabemos nosotros que siempre el tentador está, ¿sí? Sabemos que siempre está el enemigo de nuestras almas, queriendo devorar, queriendo hacer de las suyas en medio de la iglesia, en medio de nosotros. Ahora, hermanos, yo en esta mañana, con la ayuda del Señor Jesús y el Espíritu Santo,
El propósito es que podamos entender hacia dónde vamos, lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo y por sobre todas las cosas que podamos tener claridad en nuestro caminar con el Señor. Vamos a ir un poquito al libro de Efesios. Después vamos a volver a esta palabra. Efesios, capítulo 2. Gloria sea su nombre. Efesios capítulo 2. Está hablando de la reconciliación por medio de la cruz. Que Jesús nos reconcilió con Dios el Padre por medio de la cruz. ¿Sí? Amén. Ahora, Efesios 2, por ejemplo, el verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, cuando no estábamos en los caminos del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Amén. Y fíjese el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora sí, volvemos a Romanos. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, voy a hacer algunas preguntas. Preguntas que nos van a afectar a todos. Y en nuestro caminar con el Señor, en nuestro trayecto con el Señor, quizás algunos nos hemos hecho alguna vez estas preguntas. ¿Cuáles fueron las palabras finales de Jesús en la cruz? ¿Qué conquistó para la humanidad en la cruz? ¿Qué fue lo que lo llevó a permanecer en esa cruz? Hoy, ¿qué testimonio la iglesia está viviendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viendo hoy tal acto, el acto de la crucifixión? ¿Qué efecto me produce en lo personal? Y la última pregunta, ¿me alcanza para cambiar mi conducta de vida? El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Amén. Y la palabra desde el Génesis al Apocalipsis habla de las buenas nuevas de salvación. Pero hay algo que la iglesia, nosotros tenemos que entender. Que esta palabra nos tiene que llevar a revelaciones mayores para entender los propósitos de Dios en este tiempo para nuestras vidas. Yo no puedo decir una parte de la Biblia me favorece y otra parte no me favorece. Toda la Biblia me favorece. Por eso Jesús dijo, escudriñen la Escritura, porque las Escrituras dan testimonio de mí, hablan de mí. ¿Verdad? Ahora, Pablo a los romanos hablándole y diciéndole referente al pecado.
¿Sabe que pecado es errar al blanco? Toda persona que erra al blanco, que no hace las cosas, que se equivoca, es pecado. Para algunos, ¿qué puede ser el pecado? Algunos pueden decir, bueno, yo grito mucho, yo todavía miento, yo todavía esto, yo todavía aquello. Pero hermanos, vamos a ver en esta mañana un poquito más profundo a lo que la palabra nos quiere hablar y nos quiere enseñar en esta mañana para que nosotros podamos asimilarlo en nuestro espíritu, para que podamos formarnos en nuestro espíritu. Amén. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está. Hay personas que dicen, yo conozco al Señor, yo leo la Biblia, yo esto, yo lo otro, pero ¿sabés que fuiste bautizado? Cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, fuiste bautizado, somos bautizados. ¿Para qué? Para que el pecado no reine más en nuestras vidas. Mi querido amigo y hermano, cuando Jesús fue crucificado, junto a los dos malhechores, en esa cruz, todos los que estaban mirando, cada uno daba su veredicto. Cada uno daba su veredicto. Los fariseos decían una cosa, los escribas decían otra cosa, los discípulos de él decían otra cosa, la gente decía otra cosa, cada uno daba su veredicto. Ahora, ¿cuál era el verdadero veredicto? La verdad verdadera en esa cruz. Que usted y yo hoy estuviéramos acá, sí, una verdad verdadera. Que usted conociera al Señor, sí, otra verdad verdadera. Que usted abriera su corazón al Señor, sí, otra verdad verdadera. Pero había algo más profundo que todavía sigue estando latente. Porque muchos piensan, bueno, sí, pero la crucifixión ya se hizo. No, la crucifixión se sigue haciendo y sigue estando en cada uno de nosotros. Por eso dice, ¿perseveraremos en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. No vivo yo, más Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en esa cruz, Jesús, el Hijo de Dios, su Salvador, mi Salvador, en un acto público estaba siendo vigente y mostrando que los principados y las potestades y las huestes espirituales de maldad, a partir de ahí se iban a tener que sujetar a la autoridad del Hijo de Dios Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Jesús caminó 3 años y medio y publicó abiertamente del reino de Dios. Pero en la cruz había una verdad y hoy sigue estando vigente esa verdad para los hijos de Dios. ¿Qué dice Pablo? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Tiempo presente. Entonces esa verdad sigue presente para que nosotros podamos entender esto, hermanos.
que todo el que se quiera levantar en contra de la verdad de Dios, la verdad divina, nosotros que hemos muerto al pecado, somos los responsables de hacer callar toda obra de las tinieblas y revelar la verdad de Dios al mundo. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuche, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué dice? Somos sepultados con Él. Cada día somos sepultados con Él. Cada día Dios va trabajando en nosotros. Somos sepultados con Él. Porque acá, Iglesia del Señor, hay algo muy fundamental. El mismo camino que Jesús transitó al Gólgota, lo estamos transitando cada día nosotros. El mismo camino. Cuando Jesús iba camino a la crucifixión, al Gólgota, lo injuriaron, le gritaron, otros lloraban, otros se ponían la mano en el pecho, otros gritaban, otros decían crucifíquenlo. Ese mismo camino estamos transitando nosotros. Por eso que en Cristo somos nuevas criaturas. Pero en ese caminar donde el Señor nos lleva y nos marca, nos lleva a que nosotros cada día más nos tenemos que identificar con su verdad absoluta. Amén. Entonces, si fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Sí, Cristo resucitó, venció la muerte, le quitó las llaves al mismo diablo. Ahora, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Hay muchas opiniones, muchas situaciones, muchas cosas. ¿Usted, hermano, se dio cuenta que hoy el mundo está buscando una verdad? ¿Se dio cuenta de eso? ¿O eso me parece a mí? El mundo está buscando una verdad. Todo lo que nos rodea, que no es de Dios, en medio del caos, de la crisis, de lo que está sucediendo, está buscando una respuesta, una verdad. Nosotros tenemos esa verdad. Fuimos llamados por medio de esa verdad. Juntamente con Él fuimos bautizados y juntamente con Él fuimos sepultados, porque Él es la verdad. Ahora, esa verdad en nosotros, ¿qué está produciendo? No usted y en mí, ¿qué está produciendo esa verdad que se llama Jesús? ¿Qué está produciendo? Porque eso es lo importante que nosotros podamos entender en este tiempo. ¿Estamos actuando? ¿Nos estamos moviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando en ese camino que caminó nuestro Señor Jesús hasta llegar a la cruz? Por eso que Pablo sigue hablando referente al pecado. Verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. A ver,
fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús, ya nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, le pertenece al Señor. Entonces, en todas las cosas que fuimos plantados con Él, así también vamos a ser levantados con Él. En este tiempo, Iglesia del Señor, es donde Dios va a comenzar a obrar y a trabajar en su pueblo para que el Evangelio de la salvación, la palabra de vida, sea más conocida y más ampliada en una sociedad, en un mundo que está buscando una verdad, está buscando una respuesta. El apóstol Pablo se toma el tiempo de enseñar y hablar referente a esto. ¿Por qué? Ustedes recuerden que Jesús formó 12 discípulos, ¿sí? Y esos 12 se fueron multiplicando, ¿sí? Y Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y al haber entendido el llamado que había sobre su vida, como todos los discípulos fueron multiplicándose y llevando la palabra y predicando el Evangelio en todo lugar. Yo pregunto en esta mañana, hermanos, ¿ha cambiado algo en la historia? No, no cambió nada. El mundo no cambió. Lo que tenemos que saber es que nosotros sí tenemos cada día la obligación, escuche, de cambiar para Dios. Que siempre va a haber un lugar donde hay que llevar una palabra, donde va a haber que orar por un enfermo, liberar a un endemoniado, darle vista a un ciego, restaurar, bendecir. Iglesia del Señor, al tercer día Jesús resucitó. Por eso Pablo está hablando acá de la resurrección. ¿Y a quién se le aparece el Señor a sus discípulos? A sus amados. Y le comienza a mostrar todas las pruebas que él tenía en su cuerpo. Y le decían, yo soy el que estuve en esa cruz. Yo soy. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para que ustedes lleven mi palabra, prediquen el Evangelio. Y haya apertura de mi verdad, de mi justicia en todo lugar. Porque en todo lugar se está esperando y se está buscando una verdad que se llama Jesús. Muchos de nosotros, o muchas de las estrategias que el diablo usa, es hacer creer o hacernos creer que Dios es un Dios único. ¿Y sabe una cosa? Dios es para todos por igual. Por eso que, recuerde esto, el bautismo de Jesús fue público. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y le preguntaron, ¿tú eres el Cristo, el Mesías? No, yo soy un enviado preparando el camino para el que viene. Amén. Y Dios le dijo a Juan el Bautista, cuando tú estés bautizando aquel en el cual tú veas descender una paloma, es el Espíritu, ese es mi Hijo. Y Jesús en público se bautizó y Juan el Bautista reconoció, ese es el Cordero de Dios.
Ese es el que va a traer la respuesta y la verdad que el mundo necesita. Y en el camino al Gólgota, en la cruz, fue en escarnio, en vergüenza públicamente. Y todos sabían y todos entendían ese hombre que estaba en la cruz, el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Para muchos, mi querido amigo y hermano, en la cruz se terminaba una historia, se terminaba un tiempo, pero para otros comenzaba la verdad al mundo, la verdad a toda situación, a todo problema. Entonces, ahí comienza a surgir la iglesia, comienzan a aparecer los primeros discípulos, comienza a correr la palabra de Dios, comienzan ellos a predicar esa verdad absoluta que tanto en el pasado como hoy la gente está esperando esa verdad. De ahí en más, seguimos leyendo, verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué el viejo hombre fue crucificado? El viejo hombre y la vieja mujer, ¿por qué fue crucificado? ¿Alguna vez nos hemos preguntado nosotros, hermanos, por qué el Mesías fue tan escarnecido? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué el Mesías fue tan azotado, tan injuriado, tan maltratado? Que de tanto que lo golpearon, desfiguraron su cuerpo, desfiguraron su rostro. Una vez nos hemos preguntado a nosotros. Muchos dirán, pero qué injusto es Dios. No es Dios injusto, cuidado, no. Dios quiere seguir hablando hoy a la humanidad. Dios quiere seguir hablando porque su plan de salvación está vigente a través de su Hijo Jesús. Usted vea que acá el apóstol Pablo, como toda la palabra, se centra en la vida de Jesús, en el bautismo de Jesús, en la resurrección de Jesús, en la crucifixión de Jesús. Como diciéndonos el Señor en esta mañana, no te salgas de esta verdad, no te salgas de mi camino, no te salgas de mi palabra. No cambies por nada tu salvación, porque vienen tiempos donde muchos se van a apagar, muchos se van a quedar, porque la verdad cada vez, mi querido amigo y hermano, se va a hacer más difícil encontrarla. Hoy a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, y que hacemos esto y que hacemos lo otro, y vamos cambiando la verdad, y vamos cambiando la verdad. La verdad social, la verdad moral, vamos cambiándola. Vamos cambiándola. El sistema, la sociedad, los gobiernos van cambiando esa verdad. Si a mí Dios me dice, quédate acá, me quedo. Si me dice, movete un paso a la derecha, me muevo. Si me dice, movete un paso a la izquierda, me muevo. Pero todo lo que es el contorno, hermano, es un contorno completamente anti-Dios, anti-fe. ¿Sabe que en este tiempo Dios
seguir hablando. Amén. Dios va a seguir hablando. Nosotros tenemos la verdad, tenemos que dársela a aquel que busque la verdad, a aquel que quiera la verdad. Pero a través de eso Dios va a seguir hablando. Porque toda la creación es creada por el Supremo. ¿Sí? Entonces Dios va a seguir hablando. Por eso que acá está diciendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿sabe cuándo los discípulos entendieron eso? ¿Sabe cuándo los hermanos, todos entendieron eso? Cuando el Espíritu Santo viene, escuche, viene sobre los primeros discípulos, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo qué viene a hacer? ¿Qué dice el Señor Jesús? Te va a convencer de pecado, te va a convencer de esto, te va a hablar de esto, te va a hablar del otro, te va a decir no hagas más esto, no hagas más aquello, esto lo estás haciendo mal, tenés que corregirte, esto sí, esto no. Hasta que no vino el Espíritu Santo, hermano, no se entendía, no se sabía. Solamente todos los que habían visto el ministerio de Jesús y los que habían andado con Él, pensaron, bueno, se terminó una era, se terminó una etapa de la historia. Pero cuando Él le dijo, vayan y esperen en el aposento alto, la promesa de mi Padre, y van a recibir el poder. Ahí está. Van a hacer mi obra, ¿sí? Pero también Dios dice que van a recibir el poder para que entiendan que ya no hay que andar como andan los que andan en la concupiscencia de la carne, los que andan en sus placeres, los que andan en su ocurrencia, en sus pensamientos, en su idolatría. No, 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 no. No. Esto es, hermano, ¿sabe cómo? Como cuando usted agarra una ropa que tiene una mancha. Usted va a lavar y va a refregar esa ropa y la va a lavar y la va a refregar hasta que saque esa mancha. Así es el Señor con su iglesia, así es el Señor con su pueblo, así es el Señor con cada uno de nosotros. Muchos a veces estamos renegando con Dios, peleando con Dios. Cuando Dios dice, yo te quiero limpio, apto, listo, preparado, muerto al pecado, resucitado con Cristo, dispuesto. Iglesia del Señor, todas las cosas que Dios hace, todas las cosas, cada uno tenemos que ver qué es lo que nos favorece y qué es lo que no nos favorece. Y si hay algo que el Espíritu te está hablando o te viene hablando que hay que cambiar, hay que cambiarlo. Ahora, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 7. ¿Por qué dice? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque cuando usted y yo morimos a las cosas de la carne, ahí comenzamos a ver la verdad divina. No, pastor, ¿sí? Pero primero tenemos que morir a las obras de la carne que todavía nos gobiernan para poder ver la verdad divina. ¿Por qué Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Estaban muriendo para que sea una verdad divina revelada, mostrada al mundo.
Por eso dice que si una persona ha muerto, ha sido justificada. Por eso dice que Jesús una vez padeció, sufrió, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Aleluya. Y a Él están sujetos todos los principados, están sujetos todas las potestades, a Él están sujetos todos. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿por qué todavía hay situaciones que quieren salir a fluir en nosotros? El viejo hombre, la vieja mujer, esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si dice que a Jesús están sujetos todos, entonces nosotros también tenemos que estar sujetos a Él. La iglesia tiene que estar sujeta al Mesías. Usted y yo tenemos que estar atentos a lo que Él viene hablando y enseñando para su pueblo. Ahora, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es salvación. El Evangelio es perdón de pecados, sí. Pero hay que vivir para Cristo, pero también morir para Cristo cada día. Para poder entender que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahí está. Pablo le está diciendo a los romanos, de ahora en más ustedes van a recibir la palabra, la revelación, el conocimiento de Dios. Sí. Pero de ahí en más comienza un nuevo caminar, hermano. Cuando usted viene a la casa de Dios, conoce la palabra, conoce la Escritura, ¿sabe que hay muchas personas que dejan al Señor? Porque el caminar con Dios no es como muchos a veces piensan. A mí me pasa, no sé si le pasa a usted, pero el caminar con Dios no es como muchas veces uno piensa. Si no, Jesús no hubiera ido a la cruz. Porque venía bien Él, con su ministerio, milagros, prodigios, señales, maravillas, multiplicaba los panes y los peces. Pero en un momento, se fue a orar y dijo, Padre, ¿por qué este momento? Si yo venía tan bien, ¿por qué tengo que ir a la cruz? ¿Por qué el caminar del cristiano tiene que ver con la cruz? Porque en la cruz es donde Jesús conquistó. En la cruz, la iglesia hoy tiene que conquistar. Usted y yo tenemos que conquistar. Más allá de los milagros, de las señales, de los prodigios, de la maravilla, en la cruz donde hay que conquistar. Ahora, esa cruz cuesta. Muchos todavía estamos peleando en nuestro ego, en nuestro orgullo, en nuestras situaciones, porque esa cruz cuesta, no es fácil entender. Así también vosotros, escuche verso 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando está diciendo, considerados muertos al pecado, Dios está hablando, Pablo le está enseñando, diciendo, bueno muchachos, ahora yo tengo una palabra. Dios se me reveló a mi vida y yo le voy a traer esa palabra. Y le voy a enseñar cómo se tienen que conducir en la casa de Dios, cómo tienen que ser hombres y mujeres de fe, llenos del Espíritu Santo,
entendiendo y reconociendo que el Mesías, el Salvador, en la cruz del Calvario, nos redimió, nos santificó, nos hizo reyes y sacerdotes sobre la tierra, pero ahí en más viene en nosotros ese conocimiento. ¿Cómo usted y yo, hermanos, tenemos que agradar a nuestro Maestro? ¿Cómo la iglesia de hoy tiene que entender la verdad absoluta? ¿Cómo tenemos que caminar en ese transitar con Cristo? Estamos viendo muchas muertes, estamos viendo muchas injusticias, estamos viendo muchas situaciones que están pasando. Y hoy si usted se pone a hablar con el mundo, con la gente que está esperando la verdad, ¿sabe lo que dice la gente? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Pero si usted y yo hemos muerto al pecado y estamos caminando en esa verdad, tenemos que saber que lo que nos toca a nosotros, hermano, escuche, lo que nos toca a nosotros en este tiempo es valorar más esa verdad. Amén. Que es la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la verdad absoluta. Por eso Pablo le está enseñando a los romanos y diciendo cómo tenían que conducirse en la casa de Dios, cómo tenían que testificar de esa verdad, cómo tenían que alumbrar con esa verdad, cómo tenían que enseñar con esa verdad, cómo tenían que perdonar con esa verdad, cómo tenían que orar con esa verdad, cómo tenían que caminar con esa verdad. Amén. Por eso, hermano, que la iglesia hoy tiene que estar viva. Usted y yo tenemos que estar vivos. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana, si tú vas caminando por la calle y encuentras una ropa, encuentras un objeto personal que te llama la atención. Y lo quieres tomar o lo quieres levantar, pero ese objeto tiene algo que a ti no te agrada. ¿Lo tomarías? ¿Te lo llevarías a tu casa? ¿Lo usarías? Tú no sabes lo que es, tú no sabes, pero tiene algo que a ti no te agrada, pero ese objeto te gusta, te interesa, te atrae, te fascina, ¿lo tomarías? Esto es lo mismo, hermano. Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, quiere tomar las cosas que Dios no nos mandó a tomar. Porque cuando yo tomo algo que a mí me llama la atención, que me tienta, estoy llevando eso, trayendo eso, involucrando eso en cosas de mi familia, de lo que sea que no me van a convenir. Por eso, mi querido amigo y hermano, murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto para Dios vive. Así también vosotros consideramos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que somos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cuando una iglesia está viva para Dios, cuando tú y yo estamos vivos para Dios, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que tomar y qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Sabemos perfectamente, hermano. Por eso dice que en nuestros cuerpos no tiene que reinar el pecado.
No tienen que reinar las concupiscencias de la carne. En nuestro cuerpo tiene que reinar la verdad absoluta que se llama Jesucristo. Aleluya. Ahora, ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Escuche. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué está diciendo la palabra? Dejá, no hagas, no participes de las obras de la carne, ni de las concupiscencias, ni de lo que está sucediendo. Dejá. Y volvete al Dios vivo, volvernos al Dios vivo, como instrumento de justicia. Para muchos, la palabra justicia, dice, no, yo nunca puedo alcanzar la justicia. Yo nunca voy a llegar a la justicia. Iglesia del Señor, Aleluya. Jesús en la cruz nos redimió del pecado y de la muerte. Al redimirnos del pecado y de la muerte, nos santificó por su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes sobre la tierra y coherederos de las promesas de Dios. Ahí es donde entra la palabra justicia para la iglesia. Yo no hice nada para merecer esa justicia. Usted, hermano, no hizo nada para merecer esa justicia. Esa justicia Dios nos dio por amor. Amén. Al darnos a su Hijo en la cruz, por amor. Por eso, como yo le dije hace un momento, usted se llevaría ese objeto a su casa. ¿Usted lo tomaría? ¿O pensaría? Porque iglesia del Señor, déjeme decirle algo en esta mañana, mi querido amigo y hermano. Dice la palabra que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿sabe por qué dice la palabra? Porque fuimos llamados para no contaminarnos. No contaminarnos, no dejarnos llevar por lo que dice el mundo, por lo que sucede, por lo que pasa, no contaminarnos. Fuimos apartados para Dios, fuimos escogidos para Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Los hebreos cuando salieron de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés lo que tenían que hacer. Pero cuando salen con mano victoriosa, salen libres. Pero de ahí en más, ellos entendieron una verdad. Iban a ser apartados para servir al Dios vivo y verdadero. Para adorar su nombre, para exaltar su nombre, para contar sus maravillas. Si nosotros muchas veces pensamos que nuestra vida cristiana es una casualidad, estamos equivocados. No. Si pensamos, yo ahora conozco al Señor porque me invitaron, porque esto, porque era mi tiempo, estamos equivocados. Porque la verdad está en nosotros, fue reflejada en nosotros. Y hoy nos está siendo enseñada a cada uno de nosotros para que dejemos el pecado, para que dejemos las obras de las tinieblas y nos volvamos al Dios vivo y verdadero. Por eso dice que no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No nos presentemos nosotros, sino vivos de entre los muertos delante de Dios. Y el verso 14 dice, porque el pecado, escuche, no se enseñoreará de vosotros. Amén. ¿Por qué dice Pablo?
¿Por qué dice la palabra? Porque cuando usted y yo tomamos el conocimiento de la palabra, hermano, la palabra, empezamos a saber. Y empezamos a entender las obras de la carne, las situaciones, lo que pasa, y empezamos a darnos cuenta. Ahora, pues no estáis, dice, bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo aquel que sabía la ley estaba condenado. Pero cuando vino Jesús y trajo la gracia, Aleluya. para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo los haré descansar. Por eso, si yo te preguntaría en esta mañana, hermano, ¿dónde estás parado? Tú me dirías sobre mis pies. Sí, es verdad, estamos sobre nuestros pies. Pero en lo espiritual, ¿a dónde estamos parados? En este tiempo de la historia de la humanidad, la iglesia en lo espiritual, ¿a dónde está parada? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Caerán mil y 10.000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, y todos los días. La iglesia, hoy, hermano, tú y yo, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo estamos parados en el área espiritual? En el área que Cristo nos conquistó, en el área que Cristo nos cedió, en el nombre de Jesús. ¿Dónde estamos parados? Porque eso es el fundamento, eso es la palabra. Eso es lo que los apóstoles entendían y comprendían. Ir y llevar esa verdad absoluta, caminar con Él, andar con Él, orar con Él, clamar con Él, llorar con Él, gemir con Él, pero siempre en victoria, siempre con esa verdad absoluta. Esta es la iglesia que hoy Dios está llamando. A ti y a mí nos está llamando a caminar en esa verdad absoluta. Porque si tú y yo, hermano, todavía no entendemos los principios de la palabra, Dios nos va a poner en un molde. Y eso me lo enseñó a mí un pastor, un líder. Me decía, Dios te va a volver a poner en un molde. En un molde. Porque Dios lo que quiere es que su iglesia sea moldeada a Él. Amén. No la iglesia moldeada al mundo. Cuidado con esto, hermano. Tú y yo no podemos ir moldeados al mundo. No nos podemos volver al mundo. Entonces este hombre de Dios me decía, Dios va a ponerte, o nos va a poner otra vez en su molde. Y una vez yo le dije, ¿para qué o por qué? Porque todavía tenés un carácter que a Dios no le agrada, porque haces esto, porque haces lo otro. Te va a volver a poner en el molde. Iglesia del Señor, para ir terminando. ¿Por qué el pueblo, los hebreos, en el desierto fueron probados? Porque Dios pudiera haber dicho, bueno, ya está, ya salieron, ya están adorando mi nombre, están exaltando mi nombre, ya salieron. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ellos tenían una mentalidad de esclavo, ellos tenían una mentalidad de temor, ellos tenían una mentalidad de sentirse indiferente, ellos tenían una mentalidad de inferioridad, ellos tenían una mentalidad
del látigo, del trabajo, del esfuerzo. Ellos tenían una mentalidad de ver a sus propios parientes muertos y ellos seguir trabajando y escuchando los látigos del faraón y de los capitanes del faraón. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, tú que conoces al Señor, que sirve al Señor, que vienes a la casa de Dios, ¿qué mentalidad estás teniendo? ¿Qué mentalidad estamos teniendo en este tiempo? Si fuimos juntamente con Él, crucificados, fuimos juntamente con Él resucitados, fuimos juntamente con Él muertos al pecado, fuimos juntamente con Él vivificados, santificados. ¿Qué todavía estamos pensando? ¿Qué está pensando la iglesia en este tiempo? Por eso que Dios tuvo que buscar un hombre, lo buscó a Moisés, un hombre que fue 40 años, estuvo en el palacio, pero 40 años estuvo fuera del palacio. Y Dios lo trató, lo probó, lo caminó, lo enseñó, lo educó, lo disciplinó. Y le dijo, ahora andá y sacale a mi pueblo esa mente esclava, sacale a mi pueblo esa mente errónea, sacale a mi pueblo esos pensamientos que el mismo faraón, el mismo sistema le está imponiendo. Mi querido amigo y hermano, es tiempo de despertarnos. Es tiempo de entender que cuanto más se levanten las tinieblas, más va a resplandecer la verdad, la luz, Jesús de Nazaret. ¡Gloria! Muchas veces uno piensa, Dios es injusto, ¿no? ¿Por qué permite todo esto? Porque la verdad tiene que ser conocida. Amén. Amén. La verdad tiene que ser conocida. Gloria. Mi querido amigo y hermano, usted sabe que en los canales oficiales no está permitido predicar el Evangelio. No está permitido difundir la palabra de Dios. En los canales oficiales no está permitido. Usted no va a encontrar en un canal oficial sacando a aquellos que tienen su canal propio y predican el Evangelio con su canal propio. Ahora, ¿sabe cuál es el paso a seguir? Y yo te voy a dejar una carga, iglesia. Te voy a dejar una carga para el Espíritu Santo. Comenzar a orar para que los evangélicos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas entren a los canales oficiales. Yo te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Qué tal sería si en medio de la pandemia, en medio de las cosas, en medio de los muertos, haya un pastor en un canal oficial que diga, Jesús vive, Jesús es la verdad absoluta? Amén. ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué pasaría con la mentalidad del mundo? ¿Qué pasaría con aquellos que están en muerte, en tristeza, en angustia, en depresión, escuchando todos los días las palabras de esclavitud, de maldad? ¿Qué pasaría? ¡Él vive! El diablo te quiere cerrar la boca, el diablo quiere hacer callar, el diablo quiere enmudecer, el diablo quiere hacer desaparecer al cuerpo de Cristo, pero ya hemos muerto al pecado, ya no andamos más en la concupiscencia de la carne, ahora tenemos una palabra, una verdad para darle al mundo. Gloria. Aleluya. Oh, santo. Gloria. Ese Jesús que en nosotros, en ti y en mí se fue formando. Ese Jesús que en la iglesia se fue mostrando, hoy lo tenemos que mostrar al mundo.
Por eso, hermano, aquel que perdona puede orar para que una persona reciba el perdón. Aquel que nació de nuevo, aquel que dejó de robar, que dejó de hurtar, dejó de fornicar, aquel que fue limpiado por la sangre de Jesús, puede ir y llevar esa verdad a otros y caminar por esa verdad. Pero claro, el enemigo quiere hacer callar nuestras palabras. Bendito Dios. Pero ¿sabe una cosa? No va a poder. No va a poder. Nosotros escuchamos a todos los periodistas, a todos los que hablan, a todos los infectólogos, a todo lo que se dice. Pero este es tiempo que se levantará esa voz que va a irrumpir del mismo cielo, y nosotros tenemos esa verdad, hermano. Amén. Nunca lo olvides. Comienza a orar para que los medios oficiales comiencen a ver evangélicos, apóstoles, profetas, maestros, hombres de Dios predicando, hablando y enseñando en este tiempo. Hablando de la fe, hablando de la verdad, hablando de la justicia del cielo. Iglesia del Señor, no camines más si todavía estás caminando por la vista. Estás caminando por lo que tú piensas, por la plata que tienes en tu bolsillo. No, comencemos a caminar por esa fe absoluta, esa fe que desafió a los profetas, a los apóstoles, esa fe que desafió a los discípulos, esa fe Aleluya. que moverá la mano de Dios en beneficio de nosotros, de la sociedad, del sistema, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Esa fe. Vamos a poner una música de fondo para ministrar. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Oramos. Mi querido amigo y hermano, que en esta mañana podamos despertar a la verdad absoluta. Mientras que escuchamos la melodía, ponte de pie por un momento y cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y busca la presencia de Dios en este lugar. La Shekinah del Espíritu Santo en este lugar. Oh Señor, Porque en esta mañana el Espíritu vendrá bendito Rey Santo. y el reino de los cielos será manifiesto a cada uno de nosotros. Aleluya. Oh bendito Rey Santo. Si tú oras en lengua, Aleluya. comienza a orar en lengua. Oh bendito Rey Santo. Todo el mundo buscando la presencia de Dios vivo y verdadero. Oh bendito Rey Santo. Gloria a Dios. ¿Cuáles fueron las palabras finales de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias. Bendito Rey Santo. Que conquistó para la humanidad Oh sí, Señor. la vida eterna, la vida próspera. Oh, ¿Qué fue lo que los llevó a permanecer en esa cruz? La obediencia. Amén. La obediencia al Dios vivo a permanecer. ¿Cómo estamos viviendo el testimonio? Caminando, orando, ministrando, llevando la palabra, oh bendito Santo. declarando en ese acto en la cruz que fuimos redimidos y santificados. ¿Qué está produciendo en nosotros? Un mayor peso de gloria, un mayor peso de bendición en la verdad divina. Y nos alcanza para cambiar, para ser bendecidos, para ser prosperados. Y mediante la cruz, dice Efesios,
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. Iglesia del Señor, en esta mañana, ríndete a Él. En esta mañana, ríndete a Él. Oh, Ramashita, Ramasata, Rabaya. Oh, Rebequina, Rebesheta, Rabarabaka, Mashita, Ramana. Oh, Shebele, Shebele, Rabaka, Mashibela, Rabashaya, Ramasoya. Oh, Santo. Santo, 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 santo. Oh, Rebeshi, Kanamasaya, Ramashela. Oh, la Barabaki, Babashika, la Baraya, Yashelebeki, Baraya, Santo. Oh, El Espíritu de Dios levantando bandera en tu vida. El Espíritu de Dios levantando bandera en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu economía. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Oh, bendito. Búscalo, búscalo, búscalo. Porque Él está vivo. Él está vivo, vivo. Espíritu Santo, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, comiénzanos a ministrarse. Comiénzanos a ministrarse. Señor, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Oh, Santo. En esta mañana, Iglesia del Señor, todo lo que te ha querido detener, todo lo que te ha querido paralizar, ahora, en el nombre de Jesús, sale de ti, se va de esta iglesia, se va de tu vida, se va de tu hogar, se va de tu familia. En el nombre de Jesús. Oh, Santo. En el nombre de Oh, Jesús. Shatarabasandaraia. En esta mañana, hermanos, quiero orar y clamar a Dios para que Dios dé el doble a cada uno de ustedes. El doble a cada uno de ustedes. ¿Me estás escuchando? El doble de fe, el doble de unción, el doble de oración, Gracias. el doble de perseverancia. El doble en la visión. ¿Quieres el doble? Si lo quieres, lo vas a recibir. Si no, Dios te va a dejar con lo simple. Pero sabe una cosa, mi querido amigo y hermano, en este tiempo ya lo simple no va a alcanzar. Viene lo doble, viene lo doble, viene lo doble de Dios. Viene la grandeza, viene la magnificencia de Dios para la iglesia. Viene el poder sobrenatural de Dios para la iglesia. Viene lo doble. Y para lo doble hay que pagar un precio. Para lo doble hay que rendirse a Dios. Para lo doble que Dios te quiere dar, hay que consagrar más y más tu vida y mi vida a Dios. Aleluya. Para lo doble. Gloria a tu nombre. ¿A cuántos de ustedes el diablo le ha venido hablando de la desgracia? ¿A cuántos de ustedes el diablo le ha venido hablando de la muerte? ¿A cuántos de ustedes el sistema, las cosas del mundo, lo que escuchamos, ha venido hablando de que ya se termina todo? No, 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 no. Cancelo ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, Dios. Oh, bendito. Porque cuando Dios quiere impartir lo doble, es porque tiene las maravillas de Dios van a ser vistas Aleluya. en tu vida y en mi vida, en tu hogar, en mi hogar, en tu familia, en mi familia. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! En esta mañana salimos de la esclavitud. En esta mañana salimos del estado espiritual. En esta mañana comenzamos a declarar: si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Santo. Aleluya. Oh, Señor. Oh, bendito. Bendito Rey.
Busca la presencia de Dios. Él está aquí. Él está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escucha, mi querido amigo y hermano. No le tengas miedo a Goliat. No le tengas miedo al gigante de tu vida. No le tengas miedo a la adversidad. No le tengas miedo a lo que digan los medios de comunicación. No le tengas miedo a las tormentas oscuras. No le tengas miedo cuando el diablo viene y te dice: llega el fin de tu vida, llega el fin de tu familia. No le tengas miedo. Santo. No, no. Aleluya. Porque la iglesia de Dios Gloria al Señor. está parada en la verdad absoluta. Tú y yo estamos parados en una verdad que se llama Jesús de Nazaret. 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 ¡Aplauda al que vive! Porque los temores se van, la persecución se va, el gigante cae. Tiene la victoria sobre tu vida, sobre tu hogar, tu familia. Vamos a orar para cerrar la reunión, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por la visitación de tu Espíritu Santo en este día, Padre. Gracias, 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 Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestra verdad absoluta, Señor. Y ya no somos nosotros, sino eres tú en nosotros, Padre. Y declaramos, Señor, Gloria al Señor. el regreso a nuestro hogar en bendición, en victoria, en conquista, en triunfo, Señor. Seremos benditos en la ciudad, benditos en el campo, benditos al acostarnos, benditos al levantarnos. Y a ti te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Y declaramos que lo que resta del día, Señor, lo vamos a vivir plenamente en familia con nuestros hijos, Señor. Y compartiremos esta palabra en la mesa y llevaremos esta palabra al necesitado, al afligido, al menesteroso. Te damos gracias, Señor. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Den un aplauso al que vive. Dios me lo bendiga, me lo guarde, nos vemos la próxima reunión. La paz de Dios sea con usted y con su familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.